Los héroes son un ideal que buscamos, los villanos un ideal que evitamos, y los antihéroes, bueno, ellos son más lo que son. Thomas Shelby, Michael Corleone, Homelander, Tyler Durden, Walter White, Patrick Bateman, Tony Soprano, Russ Cole, Tony Montana, Jordan Belfort, Jack Sparrow. ¿Qué tienen todos ellos en común? ¿Qué los hace antihéroes y por qué estos personajes se han vuelto cada vez más populares? ¿Será que el mundo ya no tiene espacio para héroes como Superman o el Capitán América? ¿Será que nos cansamos de los héroes perfectos o esto es solo un reflejo de la locura de este mundo en el que vivimos? El mundo necesita hombres malos. Nosotros mantenemos a los otros hombres malos alejados de la puerta. Desde pequeños aprendemos a interpretar la vida de forma simple. Dividimos todo en correcto o incorrecto, bien o mal, héroe o villano. Vemos el mundo como una moneda con solo dos lados opuestos. Recuerdo cuando era niño y veía una película desconocida en la televisión. Primero miraba a mi papá y preguntaba quién era el bueno y quién el malo. Solo después de saberlo podía ver la película en paz, porque para mí todo era saber de qué lado estaba cada uno. Es exactamente así como le muestran el mundo a un niño. Nos enseñan a ver el mundo en blanco y negro porque eso nos da esperanza y consuelo. El bien y el mal son atajos psicológicos, formas de simplificar el caos de la vida para que podamos entenderla y, sobre todo, sentirnos protegidos. Jamás olvidaré el día que mi papá veía Scarface. ¿Cómo se llama? Antonio Montana. Y yo, completamente sorprendido por las actitudes del protagonista Tony Montana, que en teoría sería el bueno de la historia, enseguida pregunté, ¿pero cómo así? ¿Él es bueno? Recuerdo que mi papá se rió y dijo, no todo es solo bueno o mal. No siempre es tan simple así. En ese momento quedé confundido, pero me presentaban la figura del antihéroe, quienes no están en un extremo ni en otro, sino en un punto intermedio, viviendo en una zona gris. Son personajes que demuestran que la vida no cabe en una moneda de dos caras, contrario a lo que yo pensaba. Ellos viven en la ambigüedad moral. Las únicas reglas que realmente importan son estas: lo que un hombre puede hacer y lo que un hombre no puede hacer. Mira a Jack Sparrow, por ejemplo. Su motivación es simple. Es egocéntrico, movido por el beneficio personal, el poder y el placer. No le preocupa ayudar a los demás. A él no le importa cómo sus acciones afectan a los demás. No le importa lo que diga la ley o las reglas. Él hace lo que quiere cuando quiere. Yo soy deshonesto y a un hombre deshonesto siempre puedes confiar en que será deshonesto. Aunque no es un héroe tradicional y tiene contradicciones y actitudes inmorales, conquista y cautiva a las personas. Sin duda eres la peor parte de la que he oído hablar. Pero has oído hablar de mí. Los antihéroes son creados de una manera en la que el público se conecta con ellos al mostrar la perspectiva del personaje, por qué elige hacer lo que hace, sus motivaciones y deseos. El público comprende la causa de sus acciones y aunque no las apruebe, puede identificarse con ello. No puedes fumar aquí. Claro que fumo, caray. Ni siquiera usamos ese tipo de lenguaje. Y esa identificación tiene niveles y niveles. Puedes tener un antihéroe como Robin Hood que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Una causa, aunque sea inmoral, logra mayor aceptación pública, como en Los Sospechosos, donde la hija del protagonista desaparece y él hace todo para hallarla, transformándose en el proceso. Entendemos sus motivaciones y aunque se exceda y sus acciones no sean consideradas las más correctas, consideramos su causa noble. Pero también podemos ir al otro extremo, como en el caso del Guasón de Joaquín Phoenix. En la película, él deja de ser solo el villano y antagonista de Batman para convertirse en protagonista y antihéroe. Entendemos su historia y perspectiva, y vemos cómo la sociedad ridiculiza y humilla constantemente al personaje. Una broma para todos, un hijo adoptivo con problemas mentales, abandonado por el mundo y que se rebela. Vemos la construcción del personaje, sus motivaciones, y aunque logramos comprender su lado, sus actos siguen teniendo un fuerte rechazo del público. Y lo interesante de los antihéroes es la capacidad que tienen de provocarnos a pensar hasta dónde somos capaces de llegar por una causa. ¿Realmente podemos considerar sus actos nobles, aceptables o justificables? Y lo más importante, ¿serán esos límites que vemos para ellos y para nosotros son realmente nuestros o fueron impuestos por una moral colectiva? Tal vez exista una moralidad absoluta. ¿Y luego qué? Si crees que existe, sé eso. La gente va al infierno. Yo no lo creo. Si lo piensas, actúa así. Mientras que los héroes y villanos tradicionales son prácticamente herramientas para reforzar lo que la sociedad quiere que creamos, lo que está bien, lo que está mal, cómo debemos comportarnos
Los antihéroes nos hacen cuestionar todo eso. Homelander, él es solo un humano, es como todos nosotros. Todos cometemos errores, ¿verdad? No. O sea, vamos. No. No, yo no cometo errores. No soy como el resto de ustedes. Soy más fuerte, soy más inteligente, soy mejor. No son figuras perfectas ni creadas solo para inspirar. Incluso los antihéroes desafían la idea de perfección. Quiero seguir casado, papá, pero allá afuera es una locura esas chicas. Deberías verlas. Ellos tienen defectos, vicios, deseos inmorales, odio, envidia y rencor. Y es exactamente por eso que atraen tanto, porque son más tangibles, más reales. Ellos no vienen a dictarnos qué hacer o cómo vivir. Al contrario, ellos se sumergen en las fallas humanas, muchas veces dejándose llevar completamente por ellas. No espero un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que mi dolor sea infligido a otros. No quiero que nadie escape. Todos llevamos nuestra propia versión de la moralidad, moldeada por las cicatrices de nuestra historia, por los traumas que enterramos y por la forma única en que vemos el mundo. Todo lo que tengo en este mundo son mis bolas y mi palabra, y no las rompo por nadie. Los antihéroes exponen algo que intentamos ignorar, el conflicto constante entre quienes somos y lo que nos enseñaron a ser. Un cuartito en el campo, trabajo en un bar 4 noches a la semana y entre eso bebo. Y no hay nadie ahí para detenerme. Yo sé quién soy. Tal vez por eso nos consuelan, porque nos liberan, aunque sea por un instante, de la ilusión de que existe una sola moral que debe seguirse. Si alguna vez sentiste vergüenza por actuar, pensar o desear algo que va en contra de lo que te enseñaron que es moral, sabes bien de lo que estoy hablando. Esos sentimientos de culpa no son naturales, son construcciones, marcas invisibles dejadas por el condicionamiento que aprendimos a llamar moralidad. Y, incluso después de adultos, cuando nos vemos obligados a enfrentar por nuestra cuenta la cruda realidad de la existencia, la impotencia, la muerte, el sufrimiento, recurrimos al mismo mecanismo de consuelo que aprendimos en la infancia. Antes, nuestros padres decidían lo correcto o incorrecto. Ahora, dioses, ideologías o sistemas morales cumplen ese papel. Nos ofrecen las mismas respuestas prefabricadas, simplistas, y nos mantienen atrapados en la vieja ilusión de que la vida puede dividirse entre la manera correcta y la manera incorrecta. Algunas personas disfrutan la comunidad, el bien común. Sí, ese bien común inventa cuentos de hadas, lo cual no es bueno para nadie. Así iniciamos un proceso regresivo, donde en lugar de enfrentar la realidad con autonomía, preferimos sumergirnos en las complejidades de la vida. Regresamos a la mentalidad infantil, que básicamente es lo mismo que yo hacía cuando le preguntabas a mi papá quién era el bueno y quién era el malo. Reflexionar solo sobre este caos puede ser perturbador y angustiante. La transferencia del miedo y el autodesprecio a un recipiente autoritario es catarsis. Él absorbe su temor con su narrativa. Por eso es efectivo en proporción a la cantidad de certeza que puede proyectar. Freud tenía una visión interesante sobre esto. Él decía que la religión es una ilusión derivada de los deseos humanos. Consideraba esa necesidad de consuelo religioso un delirio colectivo que nos limita a una visión simplista y moralista de la realidad. Para él, esa moralidad impuesta por la religión y la sociedad es solo un refugio, para evitar admitir que quizá no haya un orden universal o un significado mayor. ¿Te imaginas si la gente no creyera en todas esas cosas? Las cosas que harían. Exactamente lo mismo que hacen ahora, solo que a la vista de todos. Y aquí estoy hablando específicamente de la religión, porque en muchos casos es el origen de las normas morales que aprendemos desde pequeños y seguimos tan fielmente sin siquiera cuestionarlas. Pero detente un momento y piensa bien, ¿quién creó esas reglas que sigues? ¿Quién decidió lo que está bien o mal? Si la regla que seguiste te trajo hasta aquí, ¿cuál fue la utilidad de esa regla? Muchos pueden llamarme profano o pecador solo por mencionar estos temas. Pero si realmente crees en algo, lo mejor que puedes hacer es permitirte cuestionar, porque es a través de los cuestionamientos que nuestras creencias se fortalecen o se deshacen. La certeza es el gran enemigo de la unidad. La certeza es el enemigo mortal de la tolerancia. Incluso Cristo no estaba seguro al final. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él clamó en su agonía a la 9ª hora en la cruz. Nuestra fe es algo vivo precisamente porque camina de la mano con la duda. Si solo hubiera certeza y no duda, no habría misterio y por lo tanto no habría necesidad de fe. Estamos tan aferrados a la idea de que respuestas fáciles nos dan seguridad en este mundo incierto que
preferimos cerrarnos. A veces esas certezas también nos ciegan. Pero aquí va la pregunta: ¿qué es la moralidad al final? ¿Una idea noble para guiar nuestras acciones o solo un conjunto de reglas creadas para mantener todo bajo control? ¿Es la voluntad de Dios en la tierra? Pero ¿y si no hay un plan mayor? ¿Y si el universo fuera totalmente indiferente a la idea de moralidad? ¿Y si bien y mal solo fueran creaciones humanas para enfrentar el caos? Algo que, como bien decía Nietzsche, no es más que una cobardía. Porque seguir reglas que otros crearon es mucho más fácil que mirar hacia adentro y encontrar tus propias respuestas. Es más fácil aceptar lo que nos dicen que está bien o mal, que enfrentar la verdad sobre quiénes somos. Seres defectuosos, complejos, llenos de deseos que la sociedad nos enseña a ocultar. ¿Y a dónde quiero llegar? Cuando aceptamos esas reglas como verdades absolutas por miedo a Dios o al juicio de otros, solo creamos una nueva ilusión, una moralidad que no nace del deseo genuino de actuar de forma decente, sino del miedo a un castigo invisible. La verdad es que tu bondad debe tener cierta pureza, de lo contrario, no es bondad. Si lo único que mantiene a una persona decente es la expectativa de una recompensa divina, entonces, hermano, esa persona es una basura. La verdadera moralidad, si es que existe, solo puede venir de una elección verdadera. Actúas así porque crees en ello, no porque alguien lo diga correcto. Y es precisamente ahí donde entran los antihéroes. Los héroes siguen las reglas, los villanos las rompen. Los antihéroes cuestionan por qué existen esas reglas en primer lugar. Esa es la esencia de la fascinación por ellos. Sus acciones no traen respuestas fáciles, nos traen preguntas difíciles. Y si queremos encontrar nuestras respuestas y vivir de forma más auténtica, por más difícil que sea, ese es el camino que tenemos que recorrer. Ustedes son un montón de tontos. ¿Saben por qué? Ustedes no tienen el valor de ser lo que quieren ser. Ustedes necesitan gente como yo para que puedan señalar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo, así que... Entonces, ¿eso qué los hace a ustedes? Los buenos no son buenos. Ustedes solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Tony Montana no se preocupa por ser lo que la sociedad espera. Él se muestra tal como es, sin filtros, y eso incomoda. No es solo que la gente no esté de acuerdo con él, sino que revela lo que otros quieren ocultar. Es más fácil culpar a otros y decir que están equivocados, porque así evitamos ver nuestras propias fallas. Carl Jung decía que la sombra es lo que reprimimos porque no se ajusta a lo que nos enseñaron como correcto. Y los antihéroes nos hacen enfrentar esa sombra. Nos muestran en la cara aquello que fingimos no ser. ¿Con quién crees que estás hablando ahora? ¿A quién crees que ves? Claramente no sabes con quién estás hablando. Así que déjame aclararte algo. Yo no estoy en peligro. Skylar, yo soy el peligro. Un tipo abre la puerta y le disparan y ¿piensas eso de mí? No, yo soy el que llama a la puerta. Entramos y nos conectamos con su mundo. Nos lleva a cuestionar. Si las circunstancias fueran diferentes, ¿de qué serías capaz? ¿Hasta dónde llegarías si las reglas que te controlan simplemente desaparecieran? Mientras no te hagas consciente de tu sombra, ella dirigirá tu vida y la llamarás destino. Crees que tienes el control, pero sigues reglas que nunca elegiste, caminas por un camino que quizá nunca fue realmente tuyo. Y te das cuenta de que estás atrapado. Decía, la mejor forma de evitar que un prisionero escape es que no sepa que está en prisión. Vivimos en un mundo que enseña qué pensar y no cómo pensar. Ha sido así desde entonces. Un mono miró al sol y le dijo al otro mono, para que me des tu maldita parte, gente. Tan frágil. Prefiero tirar una moneda al pozo de los deseos y comprar la cena. ¿Y sabes por qué? Porque vivir sin respuestas listas significa que tienes que enfrentar la verdad. Y aquí va. No hay un solo lado, héroe, villano o antihéroe. Todos ellos son partes de ti, no opuestos, sino pedazos del mismo todo. Apoyas a Tony Montana porque una parte de ti desea vivir sin ataduras ni preocuparse por reglas. Entiendes al Guasón porque sabes lo que es ser aplastado por un sistema que no se preocupa por ti. Y te conectas con Jack Sparrow porque en tu vida tú también quieres mandar al diablo las expectativas y hacer lo que quieras. Siento tanta lástima por ti, Walt. Vete al diablo. Pero la cuestión no es imitar a esos personajes, es sobre lo que revelan, lo que hacen. Verte a ti mismo es el ideal que buscas,
la rebeldía que sientes o las fallas que intentas ocultar. Si no aceptas que todo eso está en ti, seguirás atrapado, porque la libertad no es elegir un lado. La libertad es entender que no tienes que ser solo una cosa, que no le debes nada a nadie. La libertad es vivir sin máscaras, sin el peso de agradar o encajar. Es permitirse simplemente ser.